Castilla-La Mancha. Onda Cero. Otra nota de voz que no escuchas, otra vez has llorado en la ducha cantando una de Iván Ferreiro. Otro amigo que no es solo amigo, otro jefe que firma el despido se puede ir todos al infierno. Otra píldora del día siguiente, otra vez que decide la gente que miedo, 4 años de gobierno. Preocúpate mañana y súbete a la barra del bar. No dejes que te impidan celebrar. Bueno, pues con puntualidad británica a las 12:30 vamos a saludar al secretario de Organización de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Sergio Gutiérrez? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Dónde viste el partido? En mi pueblo. Pusimos una pantalla gigante en la plaza y disfrutamos como enanos, la verdad. Yo creo que no hay ningún sitio donde no se haya puesto una pantalla para disfrutar de lo que era una victoria que muchos decían que era posible, ¿no? Sí, bueno, es que en el Mundial que han hecho, el Mundial, la Eurocopa que ha hecho España, yo estoy pensando dentro de 2 años. Sí. Ha sido impresionante, ¿no? La primera vez que una selección gana una Eurocopa sin perder ni un solo partido, ¿no? He escuchado por allí. Lo comentábamos antes con Juan Carlos Santos, que primero Carlos Alcaraz, ahora La Roja, y lo próximo en algunos memes dicen que Gibraltar. Sí, bueno, empecemos por las Olimpiadas que están a la vuelta de la esquina. Partido a partido, como el Cholo. Partido a partido, precisamente está el Grupo Parlamentario Socialista con el Estatuto de Castilla-La Mancha. Ha llamado la atención la discreción con la que se han llevado estas negociaciones y finalmente se ha pactado un documento en el que las principales fuerzas parlamentarias, esto no se ve todos los días, están de acuerdo y lo van a consensuar, ¿no? Sí, yo creo que el estatuto marca un punto de inflexión en Castilla-La Mancha, porque además no queremos el estatuto para autoafirmarnos o autorreivindicarnos, no, todo lo contrario, queremos el Estatuto de Autonomía como instrumento para impulsar a Castilla-La Mancha en el desarrollo económico, en la reindustrialización de muchas comarcas que necesitan del apoyo público para atraer empresas, en fortalecer el mundo rural con respecto al mundo urbano. Y yo creo que es un estatuto pionero y que marca un punto de inflexión en Castilla-La Mancha y yo creo que un punto de referencia también en España, de esos estatutos que sirven para unir, que sirven para coser y que sirven también para impulsar social y económicamente una autonomía. Yo la verdad que estoy muy ilusionado con este estatuto que después de 40 años que acabamos de cumplir, sin ninguna duda nace con ánimo de estar al menos otros 40. Teniendo en cuenta, por ejemplo, las estampas que veíamos ayer de tanto joven viendo el partido y por otra parte viendo el desapego de jóvenes hacia la política, ¿por qué se le podría explicar a ellos que es importante para su futuro un documento de estas características? Bueno, no solo el desapego que pueda tener la juventud, pero yo creo que tenemos una juventud muy comprometida políticamente. Cuando estudiamos las encuestas y los estudios de opinión, los valores de políticos, ¿no? Más allá de los mensajes partidistas, que a veces confundimos el desapego que se producen a veces con los partidos políticos con el desapego político. La gente joven cree en la política y tienen valores políticos y confían en el cambio climático, en la lucha contra las desigualdades y la violencia de género. Otra cosa es a veces que el rifirrafe, la crispación, pues produzca ese desapego, ¿no? Pero tienen unos valores y unos principios que están arraigados. ¿Para qué sirve este estatuto? Lo que queremos decir. La gente joven, al igual que yo creo que Castilla-La Mancha, yo no creo en la política segmentada. Yo creo que las políticas tienen que ser buenas para el conjunto. Y hay que buscar estatutos, leyes, iniciativas, políticas que benefician a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y yo creo que este estatuto lo es para la inmensa mayoría, pero especialmente también para los jóvenes. Primero porque conecta con sus valores. Consagra, es el primer estatuto de España que consagra o eleva a la máxima potencia la igualdad de oportunidades. Y la eleva en todas las raíces, ¿no? Mete raíz en todos los ámbitos donde se producen desigualdad. Es el primero que habla de la igualdad entre el mundo urbano y el mundo rural. El primero que consagra la lucha contra el despoblamiento, que dice que es obligatorio introducir medidas de discriminación positiva para los jóvenes o para la ciudadanía que vive en el mundo rural y que quiere seguir viviendo en el mundo rural. Consagra la lucha contra la violencia de género. Obliga a pelear contra la violencia de género
y también consagra, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático e introduce nuevos elementos, por ejemplo, por la apuesta por la vivienda pública. Es decir, es un estatuto que, si lo puedo identificar con una ilusión, es la de fortalecer, la de consolidar el futuro de Castilla-La Mancha como tierra de progreso y de oportunidades. Es decir, para que no volvamos a ver generaciones de jóvenes teniendo que coger la maleta e irse a otras partes de Europa por un éxodo obligatorio, por no tener oportunidades en su tierra. Es un estatuto que lo que quiere es blindar las oportunidades para el que quiera vivir en esta tierra, pueda plantar raíces, pueda tener oportunidades y pueda ayudar a construir una Castilla-La Mancha mejor. Otro de los documentos que plantea el Estatuto es el reconocimiento del diálogo social, que bueno, pues en los últimos años ha tenido mucho éxito a la hora de los grandes acuerdos entre sindicatos y la patronal. Y lo que planteáis con este Estatuto es que esas reformas que se puedan plantear en esta materia pasen por el Consejo Social antes de que se puedan tramitar. Es importante, por tanto, que una comunidad como Castilla-La Mancha, que es pionera en esta materia de diálogo social, pues lo ponga en un documento de esas características. Sí, porque apostamos en seguir haciendo de Castilla-La Mancha un proyecto compartido de región. Y para ello tenemos que saber que se puede gobernar con una mayoría. Por supuesto, la democracia es lo que se asenta la legitimidad de los gobiernos, pero que esa mayoría tiene proyectos más transversales y más duraderos si lo hace contando con los agentes sociales, con las organizaciones sociales, con las organizaciones civiles. Y es por eso por lo que obliga a que toda ley o todo reglamento que quiera ser aprobado por el gobierno de Castilla-La Mancha de turno tiene que pasar previamente por el Consejo Social, donde están representados los empresarios, los sindicatos, los agentes sociales, en definitiva. Porque, insisto, cuando hemos visto aquí durante los 4 años de que gobernó el Partido Popular con Cospedal, que se gobernó a espaldas de Castilla-La Mancha, es decir, de la sociedad civil, contra todos y contra todo, al final lo que se produjo fueron 4 años de retroceso generalizado. Retrocedió el empleo, retrocedió el crecimiento económico, retrocedió el estado del bienestar. Al final lo que nos quitaron, lo peor, fue la autoestima. La autoestima como región. Nos creíamos que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que no estábamos teniendo derecho a tener las mismas igualdades o los mismos servicios que otras comunidades autónomas más ricas. Bueno, pues cuando nos obligamos a que toda medida, a toda ley, a todo reglamento tenga que estar pactado, tenga que estar dialogado con los agentes sociales, lo que nos estamos obligando, en definitiva, es que Castilla-La Mancha no sea solo un proyecto de un determinado gobierno, sino a que Castilla-La Mancha sea, desde hoy para siempre, un proyecto compartido de la inmensa mayoría de la ciudadanía, un proyecto compartido de región. ¿Ha costado ponerse de acuerdo con el Partido Popular para llegar a lo que se ha conseguido? Pues todo pacto, obviamente, es duro y es difícil, pero hemos tardado prácticamente 1 año y ya teníamos trabajos previos de otras legislaturas, porque recuerdo que el Estatuto de Autonomía es un proyecto que se empezó a hablar incluso en la época de José María Barreda como presidente de Castilla-La Mancha, llegó a tener un proyecto de estatuto. Pero había mucho trabajo previo y mucho diálogo. Pero es verdad que siempre había habido un resquicio, y es que el Partido Popular se negaba a introducir en el Estatuto de Autonomía la modificación de la ley electoral que blindó Cospedal para blindar un pucherazo, vamos, como así se lo llegó a decir el Consejo de Europa y la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la propia Cospedal, el propio gobierno de Castilla-La Mancha de aquel entonces. Ese era el resquicio. Lo hemos conseguido quitar. Hay una introducción de hacer una mejor democracia también en Castilla-La Mancha desde ese punto de vista, y obviamente pues todo acuerdo pues necesita de mucho diálogo, de mucha discreción, de intentar evitar dar titulares todos los días, sino ir trabajando también con esa confidencialidad. Y ahora se trata de abrir un gran diálogo que vamos a abrir con las organizaciones civiles, sociales, los sindicatos, en definitiva con Castilla-La Mancha, y un trámite parlamentario
que esperemos que amplíen los consensos no solo políticos, sino especialmente los sociales. Claro, este estatuto va a suceder al que cumplía el año pasado 40 y digamos que hay que actualizar otras muchas cosas. O sea, hace 40 años no había, por ejemplo, los molinos que había en Castilla-La Mancha eran posiblemente los más cercanos, los que describía Cervantes, ¿no? Ahora hay parques eólicos prácticamente en muy buena parte de este territorio y se ha introducido el concepto de sostenibilidad, ¿no? Nuevas competencias como la obligación de la Junta pues de impulsar esas estrategias de diversificación de fuentes energéticas renovables, que es quizás uno de los mercados más potentes y que también hace unos años llegó a verse incluso cuestionado con esas primas, con ese impuesto al sol. Más o menos todo esto también se consigue incluir dentro del estatuto como un acuerdo de futuro. Claro, pensemos que hace 40 años las autonomías eran prácticamente un experimento a descubrir. Y de 40 años después lo que nos hemos dado cuenta es que Castilla-La Mancha es la historia de un éxito, que hemos conseguido a través de la autonomía acercar el poder al ciudadano, redistribuir mejor la riqueza, fortalecer los servicios públicos, acercar los servicios públicos. Pero claro, hace 40 años no teníamos las competencias ni de sanidad, ni de educación, ni las políticas activas de empleo, y todo eso obviamente lo tenemos que introducir y lo tenemos que consolidar. Pero lo importante además es como digo, es con la vocación con la que nace este estatuto en todas esas cuestiones, que es de servir de catalizador de aspiraciones para impulsar el desarrollo económico y la cohesión social. Y claro, en todo ello va introduciendo todos aquellos elementos que hace 40 años o hace 20 no existía. También hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, hablamos de digitalización, pero todo tiene un denominador común, que es el de impulsar todo aquello que sirve para vertebrar social y territorialmente la región, y también todo aquello que impulsa el crecimiento económico, la creación de empleo y la igualdad de oportunidades. Entonces, todos aquellos elementos que promuevan esa cohesión, que impulsen el crecimiento económico, la igualdad de oportunidades, son introducidos en el Estatuto como elementos obligatorios, como principios obviamente rectores, pero también como elementos de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. En definitiva, lo que blindamos son los servicios públicos, blindamos los servicios sociales, blindamos las políticas públicas, porque Castilla-La Mancha necesita de políticas públicas. Y lo uno, por ejemplo, con hoy el Consejo General de Política Fiscal y Financiera. Somos una región que tiene muchas singularidades. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados para apenas 2 millones de habitantes, tenemos mucha densidad, hay poblaciones muy dispersas y también muy envejecidas, y por lo tanto para crear igualdad de oportunidades necesitamos más recursos. Hablamos, por ejemplo, ahora de la dicotomía que hay en el medio urbano entre los servicios públicos y los servicios privados. Sí. Sanidad pública, privada, educación concertada. Claro, nadie va a ver en un pueblo de 1.000 habitantes a sanitas o a un colegio privado haciendo cola en el ayuntamiento para abrir una instalación, porque no son rentables. Y allí donde no hay rentabilidad tampoco para los servicios públicos, obviamente hay que garantizarlo a través del estado del bienestar, a través de la política, a través de las instituciones, para que un joven que viva en un pueblo de 2.000, de 3.000, de 4.000 habitantes tenga las mismas oportunidades que alguien que decide vivir en el mundo urbano. Y para eso hay que tener recursos, y por eso hoy, por ejemplo, también lo introducimos en el Estatuto, la obligación de reivindicar en el reparto de la riqueza nacional que ésta se haga de tal manera que garantice la suficiencia de mantener los servicios públicos básicos también en el mundo rural, para que la igualdad de oportunidades no dependa de cuentas corrientes, pero la igualdad de oportunidades tampoco dependa de lugares de residencia. Y por eso también lo blindamos en el Estatuto, y cumpliendo con ese Estatuto que acabamos de aprobar, es la posición que va a llevar el Gobierno de Castilla-La Mancha al Consejo General de Política Fiscal y Financiera, que los recursos de todos se repartan de tal manera que garantice la igualdad de todos, en el mundo rural, en el mundo urbano, para que no haya diferencias, por supuesto, ni por sexo, ni por origen, ni por raza, pero tampoco por lugar de residencia, ni por comunidad autónoma, ni dentro de comunidad autónoma, entre lo rural y lo urbano. Una de las cuestiones que también se blindan en este estatuto es el agua, de lo que ha sacado pecho precisamente el Partido Popular. Dice que con este estatuto se entierra el hacha de la guerra del agua, que durante tantos años pues es verdad que ha enfrentado a PSOE y a PP y sobre todo a agentes sociales implicados con la gestión. Sí, bueno, es curioso que digan eso de que se entierra el hacha de guerra. Yo nunca he considerado que estemos en una guerra.
Yo lo que he considerado es que Castilla-La Mancha siempre ha estado defendiendo sus intereses. Y es curioso que lo digan cuando hoy sabemos que la Diputación de Alicante acaba de presentar un recurso contra los caudales ecológicos del Tajo, del Tajo para asegurarse más trasvase hacia el Segura. No creo que la Diputación de Alicante esté abriendo una guerra, en el sentido peyorativo que tiene la palabra. Lo que obviamente es quiere más agua para defender sus intereses. Pero el problema es que el Levante quiere defender sus intereses menoscabando nuestros derechos. Y en eso no hay ninguna guerra. Lo que vamos a hacer siempre el Partido Socialista es defender los intereses de esta tierra, con el Tajo, con Aguadiana, con el Júcar, con todos y cada una de las cuencas de los ríos que pasan por nuestra comunidad autónoma. Y lo que tiene que abandonar el Partido Popular es esa percepción. Claro, yo sé que le incomoda, porque se tienen que enfrentar a los que mandan en el PP, que son Génova y el Levante, pero no en abrir ninguna guerra. Nosotros, si por enterrar el hacha de guerra significa que estemos callados cada vez que el Levante reivindica más agua o defiende sus intereses a costa de nuestros derechos, por supuesto que el Partido Socialista no lo va a hacer. Pero eso sí, en el estatuto lo ponemos. Ponemos que tenemos derecho a agua, que ese agua lo queremos para crecer, lo queremos para garantizar la sostenibilidad de nuestros ríos. No puede ser que haya más caudal por el trasvase que por el Tajo muchas veces. Hay que mantener medioambientalmente nuestros ríos. Hay que garantizar que sea suficiente para crecer. Nosotros también queremos tener derechos económicos, a tener viviendas, a tener agricultura, a tener regadíos y, por supuesto, y lo más importante, es que queremos tener agua en cantidad y en calidad, porque tenemos derecho a vivir del agua y a tener agua para vivir. Una última pregunta, Sergio. Hablando precisamente de acuerdos, de pactos, ahora mismo en esta legislatura a nivel nacional, pues se ha hablado mucho de los acuerdos para la coalición del gobierno, de con quién ha pactado a nivel nacional el gobierno de España, mientras que por otra parte también se está hablando de esos pactos que peligran por esa advertencia, ¿no?, de Santiago Abascal al Partido Popular. Vosotros incluso habéis indicado que debería de romper los pactos del Partido Popular en los ayuntamientos y diputaciones en Castilla-La Mancha porque no entendéis el concepto de fondo, ¿no? La pregunta, la reflexión, ¿son más estables unas coaliciones que otras? ¿Es más estable una coalición de izquierdas que otra de derechas, que parece que se está empezando a tambalear a tan solo un año después? Sí, bueno, nosotros quiero recordar que hace un año, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, ofrecíamos al Partido Popular antes de votar, lo hicimos antes de las elecciones municipales autonómicas, lo hicimos también antes de las elecciones generales, un compromiso para que gobernara la lista más votada. Y el Partido Popular siempre se negó porque sabía que no iba a ganar elecciones y obviamente lo que pretendía era gobernar con el apoyo de Vox. Creo que también en una entrevista en estos micrófonos tuve la oportunidad de ofrecérselo al Partido Popular. El problema es que el Partido Popular tiene que ser coherente y no puede estar, como digo, rompiendo Vox los acuerdos con el Partido Popular por el tema de la solidaridad o la insolidaridad con el reparto de los menores no acompañados, pero pueda mantener los gobiernos con Vox en los ayuntamientos siendo insolidarios, por ejemplo, con las mujeres víctimas de la violencia de género que niega Vox. Yo no entiendo cómo el Partido Popular no puede tener, o mejor dicho, Vox no puede ser vicepresidente en Castilla y León porque no comparte los repartos de los menores no acompañados, y sí puedan ser vicepresidentes de Toledo, de la Diputación de Ciudad Real, negando la violencia de género, negando las políticas de igualdad, permitiendo censuras en la cultura, en las obras de teatro. Me imagino que habrá que ser coherentes y que si no comparten cosas que son importantes, como por ejemplo la solidaridad entre regiones en materia de inmigración, pues también tendrían que romper por no compartir otro tipo de cosas que también son muy sensibles y muy importantes. Mire, hoy hay un día de luto también como consecuencia de los asesinatos de varias mujeres en España por violencia de género, que se unen una vez más, como digo, a años difíciles en materia de violencia machista y de crímenes que se cometen contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y nos hemos dado cuenta que el partido de Vox hoy, en vez de condenar con contundencia a quien ha cometido el crimen, en vez de permitir, de cerrar
la condena y unirse en la condena, lo que ha puesto es en duda las políticas contra la violencia de género. Yo le quiero decir a los líderes de Vox en Castilla-La Mancha que el único culpable de un asesinato por violencia de género es el asesino. Y que obviamente poner en cuestión, como está haciendo constantemente Vox, las políticas, el sistema de Biogen, las políticas contra la violencia de género, poniendo en cuestión también la propia existencia de la violencia de género, intentando cambiar el nombre por la violencia intrafamiliar, que la violencia no tiene género, que da igual. Todas esas cosas, al final, lo que hacen de alguna u otra manera es poner en duda los esfuerzos públicos contra los asesinatos machistas. Y se lo quiero decir al Partido Popular, no puede ser compatible gobernar con aquellos que niegan la violencia contra el 50% de la población. Y que solo declaraciones como las que hoy, que solo el hecho de negar una vez más la violencia de género, el hecho de incluso frivolizar con la misma, debería ser causa suficiente para que el Partido Popular diga, sí, hoy nos levantamos y rompemos los gobiernos en los ayuntamientos y en las diputaciones con este partido que demuestra una vez más que es un partido que gobierna contra las mujeres, que niega la violencia contra las mujeres y que no quiere poner recursos públicos para protegerlas. Creo que sería un gesto de coherencia que el Partido Popular hoy, ante estos hechos y ante estas declaraciones, rompiera esos ayuntamientos, esos gobiernos. Nos quedamos sin tiempo. Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Onda Cero. Muchísimas gracias a vosotros.